La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Alberto Ángel el Cuervo, su amigo y servidor. Para platicarles acerca de lo que es la música tradicional mexicana y todo lo que puede significar, tanto para nosotros, los habitantes de este bendito país, como para cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Hace algunos años me tocó la mala fortuna de escuchar a alguien expresarse peyorativamente, tan peyorativamente, de nuestra música, que me dio entre coraje y vergüenza. Alguien, alguien de los interlocutores dijo: estoy muy preocupado, no tengo trabajo. Le dijo el otro: ¿y qué sabes hacer? Dijo: pues no sé, nada, nada. Ah, no te preocupes, dedícate a cantar ranchero, ahí no necesitas nada. Esto, por supuesto, fue como un clavo al rojo vivo clavado en el corazón. Por principio, ese coraje me resultó como un acicate para ponerme a considerar lo que hace falta en nuestra sociedad en general, nuestra sociedad mexicana. Hace falta que la gente sepa el enorme tesoro cultural que tienen en su música, en la música tradicional mexicana. Para empezar, es absolutamente incorrecto hablar de música ranchera. Recuerdo a mi querido amigo y maestro Heraclio Cepeda, un cuentista extraordinario, cuando en una ocasión le preguntaron allá en Chiapas: Laco, ¿cuál es la diferencia entre borrego y carnero? Y él respondió con ese humor que le caracterizaba, pues que el carnero da carne y el borrego da borra. Todo el mundo soltó la carcajada. Pero esta explicación del maestro Heraclio Cepeda me sirvió para hacer un parangón y decirles a mis alumnos y a la gente en general, ¿cuál es la música ranchera? La que habla del rancho, nada más. Pero no es un género, es una temática. Este es un punto de partida. El otro, hay una palabrita que se utiliza muchísimo en todas las artes musicales, las artes escénicas, que es folclore, o folclore, le dicen algunos compañeros de los países hermanos latinoamericanos. Pero siempre he sido reacio a utilizarla, siempre. Tengo muchos años luchando contra la utilización de esta palabra, que fue inventada para empezar. Es un neologismo inglés, fue inventada en 1846 por William Thoms para referirse a lo que hace el pueblo, así, peyorativamente. Y entonces se utiliza este término extranjero con ese afán extranjerizante que se presenta a cada paso en la vida cotidiana de nuestro México, y se adopta cuando que nuestra lengua castellana, castellana mexicana además, porque estamos absolutamente llenos, plenos, por fortuna, de términos que se originan en nuestras bellísimas lenguas de los antiguos mexicanos. Términos que derivan del náhuatl, del zapoteco, del maya,
de todas esas lenguas maravillosas y tan poéticas, en tanto que lenguas aglutinantes en esa época de los antiguos mexicanos. Si tenemos estos términos tan bellos, tan ricos, tan descriptivos, tan poéticos, ¿por qué vamos a adoptar un término extranjero, extranjerizante y que se refiere peyorativamente a lo que hace el pueblo? No puedo estar de acuerdo con ello. Por eso, una de mis luchas en este sentido ha sido la de hacer prevalecer la palabra tradicional y no el terminajo folclore. Para mi orgullo, pues me he encontrado con que muchos jóvenes en la actualidad ya utilizan la palabra música tradicional y no música folclórica. Son estos dos puntos de partida para acercarnos a nuestra música tradicional mexicana. Ni es música ranchera, porque lo ranchero es una temática y no un género, ni es folclore o folclore, porque tenemos en nuestro idioma el término preciso, música tradicional mexicana, para referirnos a este inmenso tesoro cultural. Cuando hablamos de la música tradicional mexicana, tal vez haya quien piense que se trata de un afán chambista o, en el mejor de los casos, algún afán de divertimento y nada más. Pero no es así. Y hay dos enfoques básicos. Uno, que pudiera considerarse subjetivo, y el otro, que es absolutamente objetivo. Los beneficios que nuestra música tradicional mexicana conlleva son enormes. Para empezar, ¿cuántas veces no hemos exigido a los hijos, a los nietos, a las nuevas generaciones que amen a México, que se sientan orgullosos de México, que defiendan a México? Pero defender a México, amar a México, es mucho más que ir a echarle porras a la selección mexicana cuando juega contra un equipo extranjero. Es mucho más que eso. Amar a México es algo que se aprende, que se mama, diría mi abuela, porque es algo que viene como una especie de carga genética. Y esto lo digo con plena conciencia como científico de la conducta humana que soy. Es una especie de carga genética. Podría considerarse un término filogenético. Este aprendizaje de generación en generación se van introyectando las raíces, las tradiciones, las costumbres, los valores. Y todo esto se refleja maravillosamente, bellamente, en nuestra música tradicional mexicana. Así pues, aprender a amar a México, aprender a sentirnos orgullosos de México, se puede lograr a través de la música. Esta es una herramienta invaluable. ¿Cuántas veces no habrá estado usted, amigo que me ve, que me escucha, fuera del país? Y cuando escuche un mariachi, necesariamente se le va a erizar la piel, necesariamente va a tener un prurito en el alma que le permite vincularse, donde quiera que esté, a su origen, a sus raíces. Esto es por la música tradicional mexicana. Generalmente es al mariachi al que se vincula con este tesoro, y es por una razón muy poderosa. El mariachi es un verdadero icono de nuestra música tradicional mexicana, porque ha abordado absolutamente todos los géneros, que son
muchísimos. No existe un país en el mundo entero, no existe un país que tenga la riqueza musical que tiene nuestro México. Somos, debemos recordarlo, un país pluricultural, desde épocas prehispánicas, desde épocas del antiguo México, desde épocas precuautemoxinas, como dirían los estrictos en la materia. Estamos conformados, el imperio de la Náhuatl estaba conformado por muchísimos países que tenían muchísimas costumbres, muchísimos distintos rasgos de cultura en todos los aspectos, y esto viene a ser de alguna manera fortalecido con el mestizaje. Aquí, en nuestro México mestizo, vienen a confluir absolutamente todas las culturas del mundo. Así lo apuntó hace muchos años el enorme filósofo mexicano José Vasconcelos, quien nos calificó como la raza cósmica, como el crisol de las culturas del mundo. Esta es la razón por la cual no existe un país en el mundo entero que tenga la riqueza cultural, musical que tiene nuestro México. A través de la música podemos acercar a las nuevas generaciones a sentirse orgullosos de su origen, de sus raíces, de su tradición, de su México. Esta es una de las razones. Y podría considerarse subjetiva. Podría decirse, pues sí, pero las cosas cambian. Cambian y no. Cambian y no. Porque la tradición, la raíz, la historia, no tienen nada que ver con moda. Y en la medida en la que nosotros defendamos nuestro origen, defendamos nuestro tesoro, en esa medida lo vamos a poder conservar. Cabe recordar aquí el axioma maravilloso de los antiguos mexicanos: en tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de la gran México Tenochtitlan. Así debe ser, así ha sido. Pero vamos un poco más allá de las contemplaciones subjetivas. Vamos a la parte objetiva de nuestra música tradicional mexicana. ¿Sabían ustedes que la música tradicional mexicana resulta mucho, mucho más beneficiosa bajo las consideraciones económicas que muchas industrias que tienen enormes apoyos por parte del gobierno? Fíjese usted, a cualquier lugar del mundo donde vaya usted en la actualidad, va a encontrar un mariachi. Pero no un mariachi de mexicanos, ¿eh? Generalmente existen un par de mexicanos y existen otros músicos que conforman un mariachi. ¿Por qué? Porque la música tradicional mexicana, porque el mariachi tiene la capacidad de trascender barreras geográficas, físicas, emocionales, idiomáticas y universales. Sí, universales. En los años 70 fue enviado como mensaje de paz de la Tierra al universo un satélite, el satélite Voyager. Esto fue un proyecto comandado por el celebérrimo astrofísico Carl Sagan. En este satélite se envió en una grabación, en un disco de oro incorruptible, mensajes con voces humanas, fotografías de la Tierra, datos anatómicos de los seres humanos y de los animales, saludos en cada idioma de la Tierra y música. Por la parte de la música clásica, se enviaron grabaciones de los grandes, grandes maestros: Beethoven, Mozart, Bach, todos ellos. Y en cuanto a la música popular, se puso en el satélite Voyager una canción en cada idioma de la Tierra.
Y en la lengua española, en la lengua castellana, se escogió una canción tradicional mexicana. Se escogió El Cascabel en una grabación del Mariachi México de Pepe Villa. ¿Cuál fue la razón? El grupo de astrónomos que decidió enviarlo comentó en la voz de Carl Sagan: la música de México tiene la capacidad de trascender cualquier barrera geográfica, idiomática, cultural, universal. Escuchar el cascabel, dijo Carl Sagan, es comparable a la emoción que produce el sumergirse por primera vez en un banco de peces de colores. Por eso, este mensaje lleva nuestra música tradicional mexicana como la única música cantada en español, en castellano, que ha sido enviada a nivel de las estrellas. Pero ahí no termina, ahí comienza. Por esta razón, por la razón que Carl Sagan señalaba en cuanto a la capacidad de transmisión emocional de nuestra música, a cada lugar de la tierra donde usted vaya se va a encontrar con un mariachi. Así me tocó en 1985, en mi primera gira a Europa, cantar con un mariachi holandés, totalmente conformado por músicos holandeses egresados del Conservatorio de Maastricht, que se vieron verdaderamente enamorados de la música tradicional mexicana cuando empezaron a conocerla. Porque nuestra música tradicional mexicana es, vaya que es complicada. Me ha tocado ver a grandes directores de grandes orquestas sinfónicas y filarmónicas en el mundo, que a la hora de enfrentarse con la música tradicional mexicana, no pueden con ella. Por eso, es mucho más complicado que aquel comentario espantoso de ¿no sabes hacer nada? Métete a cantar ranchero. Una verdadera estupidez. Pero bueno, así como hay mariachis en todos los lugares del mundo, nada más en Estados Unidos existen 10,000 agrupaciones de mariachis. En Australia, un país que pudiera parecer tan lejano a nuestra cultura, existen más de 100 agrupaciones de mariachis. En Alemania, en España, en Italia. En Italia existe el mariachi Romatitlán. Fíjese qué bonito. En Japón, en China, en Nueva Zelanda, en África, en Ghana. Aquí, al encuentro internacional del mariachi tradicional realizado en Guadalajara, ha venido el mariachi México Lindo de Ghana a participar muchas veces. En Colombia, y esto es algo que siempre le agradezco a nuestros hermanos colombianos, en Colombia la música de mariachi es considerada prácticamente música nacional y en todas las radiodifusoras de Colombia se toca música de mariachi. Les llevo a la parte económica. Una de las aportaciones económicas más importantes que recibe nuestro país es lo que se refiere a las remesas de los trabajadores mexicanos en el extranjero. Habiendo 10,000 agrupaciones de mariachis, 10,000 agrupaciones de mariachis, multiplíquelo por 10, son 100,000 músicos. Se calcula que cada músico de mariachi mexicano que está allá, envía a nuestro país un aproximado de $500 mensuales, aproximado, muchos más, ¿verdad? Pero $500 mensuales por 100,000, haga usted el cálculo. En un año, solo de lo que aporta cada músico en nuestro México, se tiene una inmensa derrama de millones de dólares. Ahora, gracias al mariachi, gracias a la música tradicional mexicana, está también lo referente a los trajes de charro, las botonaduras de plata. Gracias a esto se generaron las asociaciones de charros existentes en prácticamente todo Estados Unidos. De estas asociaciones de charros derivan la compra de sillas charras, arreos charros,
sombreros charros, botines charros, los instrumentos del mariachi, la laudería mexicana, que es absolutamente fina y apreciada en todo el mundo, la fabricación de contrabajos, de vihuelas, de guitarras, de violines, de arpas, también deja una derrama extra equiparable a lo que envían cada uno de los músicos de mariachi. Esto nada más en Estados Unidos. Falta todavía lo que se envía por todos estos conceptos de todos los países del mundo. Así, la música tradicional mexicana es una contribución a la economía nacional inimaginable, mucho más grande que muchas de las industrias que reciben un apoyo oficial. De esta forma, pues, tenemos dos maneras de contemplar lo útil, lo valioso que es nuestra música mexicana. Una, la parte que puede considerarse como subjetiva, y otra, la parte objetiva. Queremos que las nuevas generaciones aprendan a amar a México. Démosles la oportunidad de conocerlo. Démosles la oportunidad de emocionarse al conocer el tesoro cultural tan grande que les pertenece, porque además la música tradicional mexicana los conecta directamente con su historia. Así, por ejemplo, no sé si sabían ustedes que la canción El Limoncito del maestro Alfonso Esparza Oteo se hizo tan famosa, que surgieron ahí muchos pseudoautores que quisieron adjudicársela. Obviamente la demanda la ganó el maestro Alfonso Esparza Oteo, pero se hizo tan famosa porque fue vinculada a un evento histórico. Tristemente fue vinculada a la muerte de Álvaro Obregón, cuando lo asesinan allí en el restaurante de La Bombilla. Estaba justo en ese instante tocando la orquesta típica que fundó el maestro Alfonso Esparza Oteo, y se estaba ejecutando justamente la canción El Limoncito, escrita por el mismo maestro Esparza Oteo. Las noticias hablaban de la canción El Limoncito en todos los lugares del mundo. Así como esto, les puedo citar 1000 anécdotas que vinculan a nuestra música tradicional mexicana con nuestra historia. Cuando se habla de mariachi, por ejemplo, es mentira que exista el horripilante intento del origen francés. No, la palabra mariachi viene de la lengua coca, que es una fusión del náhuatl y otomí, marí y chi, que significa lo que suena en corrido, lo que suena como el venado en la sierra. Y esto por investigaciones de Dávila Garibi, de Salvador Novo, de Hermes Rafael, de muchísimos investigadores que nos dan este dato, pero por si fuera poco, hay un documento contundente, que es el documento de Rosa Morada, que escribe el padre Cosme Santana en 1850, 12 años antes de que llegaran los franceses, y se refiere en una carta que envía a la curia diciendo que por esos lugares hay agrupaciones estridentes que motivan la lujuria y que son conocidos desde tiempos inmemoriales como mariachis. Esto tira por tierra todo ese intento extranjerizante. Por eso debemos luchar por lo nuestro, por inculcarles a las nuevas generaciones ese amor tan grande por, insisto, el tesoro cultural que les pertenece por derecho propio. A través del conocimiento de la música tradicional mexicana, a través de la emoción que provoca nuestra música tradicional mexicana, vamos a aprender a conocer y amar a México. El mariachi ha sido nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por derecho propio. El mariachi interpreta todos los géneros de nuestra música tradicional mexicana, que son infinitos. Sones jarochos, sones ismeños, sones norteños, sones jaliscienses, sones michoacanos, guapangos, polcas, redobas, chotices, corridos, pirecuas, canto cardenche, boleros, pambucos. ¿Les sigo? No acabaríamos en no sé cuántos días de describir nuestra música tradicional mexicana.
todas con una complicación armónica, métrica y sobre todo una intención poética maravillosa. Por esto y por muchas otras razones, tendríamos que cobrar conciencia acerca de lo valioso que significa el acercarnos a nuestra música tradicional mexicana, porque acercarnos a nuestra música tradicional mexicana es acercarnos a la conciencia de lo infinitamente valiosa que es nuestra tradición, nuestra raíz, nuestra historia, nuestro México lindo y qué herido. Muchas gracias.